Mis hermanos, buenos días. Me da gusto nuevamente poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar con el estudio de la lección número 11 titulada Pedro y el gran conflicto. Es una lección que nos va a dejar día con día muy bonitas enseñanzas. Así que cada día, ya sea por este medio o usted al estudiar su lección, no se pierda lo que el Señor quiere que aprendamos cada día. Así que antes de comenzar con el estudio, les invito a que pidamos la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque por el solo hecho de estar estudiando es una gran bendición que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en el estudio y que podamos entender y comprender cuál es tu mensaje para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El apóstol Pedro fue un personaje de un temperamento especial. En la Biblia, al nosotros estudiar sobre el apóstol Pedro, nos hemos dado cuenta cómo fue que él comenzó, cuando comenzó a ser discípulo de Jesús. Por los errores, por todas las cosas que él cometió, sin duda él entendía de una manera perfecta lo que es el gran conflicto. Él, por su lucha personal, con lo que él tuvo que enfrentar, con su carácter, él sabía que cada uno de nosotros, cada uno de los seguidores de Dios, tenemos esa lucha y tenemos a un enemigo al cual debemos de enfrentar. Si ustedes pueden distinguir bien ahí en su pantalla, ustedes ven ahí varios cuadros, incidentes de la vida del apóstol Pedro en los cuales él tuvo que pasar, y que sin duda cada una de esas situaciones le dejó una gran enseñanza, le fue abriendo los ojos para darse cuenta de cuánto necesitaba depender de Jesús. Ahí, por ejemplo, vemos el cuadro de cuando él tuvo la visión de los animales, de los lienzos, y eso nos da a entender y lo estudiamos ya previamente en una lección, en donde él tenía un preconcepto bien definido sobre para quién era el beneficio de la salvación. Él pensaba que únicamente era para el pueblo de Israel y que los gentiles no tenían nada que ver con la salvación. Luego vemos hay otro cuadro en donde es el incidente de cuando Jesús los sacó de las aguas, cuando Jesús los encontró en el mar y Jesús iba caminando sobre las aguas, y Jesús le dijo, manda que yo también camine sobre las aguas. Jesús se lo permitió, pero él al poquito rato de empezar a caminar se empezó a hundir, y le dijo Pedro, Señor, sálvame que perezco. Ahí se ve otros cuadros más cuando Dios lo libró de la cárcel. Otro más cuando él negó a Pedro, cuando Pedro negó a Jesús. Y ahí vemos otro cuadro, creo que es de cuando Jesús lo llamó inicialmente para que fuera su discípulo, y otro cuadro en donde se aprecia, yo pienso que la primera predicación, cuando él fue lleno del Espíritu Santo. Así que todos estos incidentes ponen a Pedro como un personaje que comprendía perfectamente el tema del gran conflicto, a tal grado que él en su libro de primera de Pedro 5:8,
él escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente, buscando a quien devorar. Así que entonces vamos a comenzar con la primera parte de esta lección, de esta semana, del día de hoy, que se titula De la luz a las tinieblas. Vamos a leer primera de Pedro 2, 9 y 10. Y dice de la siguiente manera: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. En estos dos versículos de primera de Pedro 2, 9 y 10, aquí se ve claramente reflejado el tema del gran conflicto. ¿Por qué? Se habla, prácticamente se da a entender de dos pueblos. Se da a entender de que el pueblo de Dios es sacado de las tinieblas, para que ya no siga en las tinieblas, y ahora el pueblo de Dios pueda estar, pueda andar, pueda conducirse en esa luz que Dios le ofrece. Estos versículos estas frases que aparecen en estos versículos, el apóstol Pedro lo tomó de unos versículos que aparecen en el Antiguo Testamento. Una parte viene de Éxodo 19:6, en donde dice: un reino de sacerdotes y gente santa. Y también de Deuteronomio 7:6, y se repite nuevamente en Deuteronomio 14:2, un pueblo santo, escogido para hacerle especial, escogido como un pueblo único. Esta certeza fue dada durante el Éxodo, cuando el pueblo de Dios estaba siendo liberado de la esclavitud y en camino a la tierra prometida. Pedro ve un paralelo entre el pueblo de Dios durante el Éxodo y la iglesia en sus días. Aquí vemos, y al analizar estas partes de estos versículos, vemos que es algo grandioso para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos considera como un linaje escogido, como un real sacerdocio, nos considera como una nación santa, como una gente santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero además de tener todos esos privilegios, todos esos títulos, podemos decir, es en especial para algo, y dice ahí: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Israel iba en camino a la tierra prometida. El Señor previamente lo había sacado de la esclavitud y los llevaba para que pudieran gozar de una tierra que fluye o que fluía leche y miel. Y el Señor les dijo estas palabras, o los consideró como un reino de sacerdotes y gente santa. Los consideró como un pueblo santo, los consideró como un pueblo escogido, y para que le fueran fiel. De la esclavitud que prácticamente no valían nada para los egipcios, el Señor los realza, les da una identidad propia. De la misma forma también a cada uno de nosotros, el Señor nos ha sacado
de la esclavitud del pecado y nos quiere conducir a la tierra nueva, a la Canaán celestial. Y el Señor nos dice en este primer día de la semana que nosotros somos un linaje escogido, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa y que somos un pueblo escogido por Dios. De este modo, las palabras de Pedro no son una expresión del producto final, sino más bien una obra en proceso. No podemos entender que ya somos santos, a como lo entiende actualmente la mayoría de las personas. Esa santidad es una santidad, pero que va o que está en un proceso. Recordemos que dice un versículo que nosotros somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La grandeza o la unidad de la perfección la va a dar Cristo cuando Él venga. Mientras nosotros estamos en esta lucha constante en la cual siempre debemos de poner todos nuestros proyectos, todos nuestros pensamientos a los pies de Él para que el Señor pueda purificar cada acción que nosotros realicemos. Hemos sido elegidos por Él y hemos de alabar públicamente a Dios por sacarnos de la oscuridad con que Satanás ha envuelto al mundo. Pero eso no nos hace perfectos, sino que ni significa que hayamos llegado a la perfección. Por el contrario, al seguir a Jesús, nos damos cuenta de nuestras propias faltas, nos damos cuenta también de nuestra pecaminosidad. Entre más nos acerquemos a Jesús, más pecadores nos tenemos que sentir y por lo tanto sentimos la necesidad de su justicia en nuestras vidas. Entre más alejado nos encontremos de Dios, menos vamos a sentir esa necesidad. Entre más tratemos de acercarnos a Él, como ya dije, nos vamos a sentir más pecadores y vamos a sentir más la necesidad de que Él nos limpie de nuestros pecados por medio de su sangre. Así es como cada pecador puede venir a Cristo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende a Dios, pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. Renunciando a toda dependencia de nosotros mismos, podemos mirar a la cruz del Calvario y decir: ningún otro así lo hay, indefenso, acudo a ti. Muy bien, hermosas palabras las que se nos menciona en este párrafo de nuestra lección. Es verdad que somos pecadores y que Satanás a cada momento, a cada rato nos puede recordar eso. Tú eres un pecador, no tienes esperanza de salvación. Nos puede susurrar que no podemos recibir la bendición de Dios, pero cuando sintamos eso en nuestra mente, le tenemos que decir a Él, como lo menciona aquí la lección, le tenemos que decir y recordarle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y que con su sangre que vertió en la cruz, Él me salva y me hace justo ante Dios.
Una manera segura de saber que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable es nuestra percepción de cuán dependientes somos de Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que algo importante que aprendimos que marca esta lección es que somos escogidos para ser santos y que como pueblo de Dios tenemos una identidad propia, no para creernos más que los demás, sino para que nuestra vida pueda tener más sentido. Que cuando tú te sientas abrumado por los problemas, cuando te sientas desanimado por tus propias acciones, cuando te sientas desanimado también por tu carácter, que tienes un mal carácter y que no lo puedes cambiar, no te debes de sentir desanimado, debes de pensar en estos versículos, porque estos versículos o esta parte de la lección lo que nos ha enseñado es que somos grandes ante la vista de Dios, que tenemos una identidad propia como pueblo de Dios, y antes de hacer cualquier cosa, cuando pensamientos malos puedan inundar nuestra mente, debemos de recordar que somos escogidos para ser santos. Debemos de recordar que fuimos adquiridos por Dios cuando murió en la cruz. También debemos de recordar que somos rescatados de nuestra vida de pecado únicamente por la misericordia de Dios, por la misericordia divina, y que se nos quede bien en nuestra mente que somos grandes ante la vista de Dios, y por lo cual debemos todo el tiempo de tener una permanente dependencia de Dios. La religión o la fe no es solo un conjunto de creencias, sino también una identidad propia. Si nos identificamos como el pueblo santo y peculiar de Dios, esta identidad dará forma a lo que hacemos. Si nos identificamos como un pueblo peculiar y especial de Dios, eso en nuestra mente, dice aquí nuestra lección, y es algo muy cierto, que dará forma a lo que hacemos. ¿Qué diferencia habría si los cristianos pensaran más en quiénes son antes de ceder a las presiones de la familia, antes de ceder a las presiones de los amigos o de la cultura que nos rodea? Debemos, antes de eso, de ceder ante cualquier tentación o ante cualquier presión, debemos de pensar en realidad quiénes somos. Tener en nuestra mente que somos un pueblo escogido y especial para Dios. ¿Cuánta diferencia habría si un joven o un adolescente, antes de ceder a la presión de los amigos y ceder ya sea a las drogas o a cualquier apetito carnal, se acordara de que él es parte de un pueblo especial de Dios? Y al ser parte de un pueblo especial de Dios es porque él es especial para Dios y ha sido escogido por Dios para cosas grandes. Aquí, así que antes de actuar, si sabemos que Dios nos rescató, que quede muy claro en nuestra mente quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Hemos aprendido en esta lección que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa y somos un pueblo escogido por Dios. Que el Señor nos bendiga y que esta identidad que hemos aprendido hoy, que es algo real que tenemos,
siempre quede en nuestra mente y nos ayude en nuestra vida diaria para responder ante cualquier presión o ante cualquier tentación, podamos responder como lo en realidad de lo que de lo que verdaderamente somos. Que el Señor te bendiga. Y bien, les invito a que terminemos con una oración. Bendito Padre, gracias por este momento que nos ha dado de estudiar tu palabra, donde hemos aprendido, Señor, algo grandioso, algo que puede marcar nuestra vida y que nos pone en nuestra mente la identidad que debemos de tener. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.